más grande y más antiguo que sus ciudades. Tiene rincones oscuros, lugares olvidados donde la luz no llega. En estos lugares, las cosas se agitan. En los bosques profundos, donde los árboles viejos entrelazan sus ramas como dedos esqueléticos, las sombras se mueven cuando no hay nada que las proyecte. En los sótanos de casas abandonadas, los susurros resuenan en el aire lleno de polvo, hablando de cosas que no tienen nombre. No son solo historias contadas para asustar a los niños. Son reales. Estas criaturas vienen de la oscuridad, nacen del miedo y se alimentan de la tristeza. Algunos son fantasmas, atados a un lugar por un recuerdo triste o un final violento. Flotan por pasillos vacíos, su presencia un escalofrío repentino en el aire. Una forma fugaz vista de reojo. Otros son demonios, más antiguos y malévolos. Salen de las grietas de la realidad, de lugares que nunca fueron destinados a los ojos humanos. Acechan caminos solitarios por la noche y se esconden en las raíces enredadas de bosques antiguos. Sus formas cambiantes e inciertas, sus intenciones siempre crueles. Llenan los corazones de la gente común con un pavor frío y paralizante. La mayoría de la gente no puede verlos claramente. Solo sienten su presencia. Es un miedo repentino e irracional en una calle oscura, una sensación de ser observado en una habitación vacía. Escuchan un crujido en el piso de arriba cuando están solos en casa. Ven un parpadeo de movimiento en los bosques profundos y se dicen a sí mismos que fue solo un venado. Intentan explicarlo, racionalizar el horror que se arrastra. Porque admitir que estas cosas son reales es admitir que el mundo no es tan seguro como pretenden. Es admitir que la oscuridad encierra más que solo la ausencia de luz. Y así, el miedo se extiende como una plaga silenciosa. Un pequeño pueblo se vuelve conocido por sus cruces de caminos embrujados, un lugar que los conductores evitan después del anochecer. Una antigua propiedad familiar se deja pudrir porque nadie se atreve a pasar una noche dentro de sus paredes. La gente aprende a permanecer en sus círculos de luz. Cierran sus puertas y corren sus cortinas. Se dicen a sí mismos que mientras no miren a las sombras no pueden mirar de vuelta. Pero la oscuridad es paciente. Espera. Y crece, alimentándose del miedo que crea, filtrándose lentamente de nuevo en el mundo de la luz y el ruido, un alma aterrorizada a la vez. Pero algunas personas son diferentes. No pertenecen a la iglesia, con sus oraciones y agua bendita. No son soldados, con armas y uniformes. Simplemente son personas que nacieron con los ojos un poco más abiertos que los demás. Ven las cosas que se esconden en los rincones. Escuchan los susurros claramente. Son hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, de todos los rincones del mundo. Un pescador de una costa brumosa, una bibliotecaria de una ciudad en expansión, un músico que toca melodías solitarias, un sastre que cose historias en la tela. Son una colección de extraños, unidos por un don extraño y a menudo solitario. Estos son los cazadores de... No tienen una sede, ni un líder oficial, ni financiación gubernamental. Son una red suelta, una leyenda susurrada entre aquellos que han encontrado las cosas que hacen ruido por la noche. Se encuentran a través de experiencias compartidas, a través de historias transmitidas en voz baja. Reconocen la mirada en los ojos del otro, la mirada de alguien que ha mirado al abismo y no ha parpadeado. Su diversidad es su fuerza. Cada uno aporta su propia cultura, su propio conocimiento, su propia forma única de ver el mundo y el otro mundo que yace justo a su lado. No eligen esta vida. En muchos sentidos, la vida los elige a ellos. Comienza en la infancia, quizás, viendo una figura en el armario que nadie más puede ver. O llega más tarde, un despertar repentino después de un encuentro cercano con lo sobrenatural. Son los que no huyeron. Son los que, al enfrentarse a la aterradora realidad de fantasmas y demonios, sintieron no solo miedo, sino un sentido de propósito. Aprendieron que su extraña vista no era una maldición, sino una herramienta, un arma, incluso. Y aprendieron que no estaban solos en poseerla, y así, cazan. Viajan a los lugares olvidados, a los bosques oscuros y a las casas en descomposición. Van donde el miedo es más fuerte, atraídos a él como polillas a una llama, pero no son polillas, son la llama misma.
No confían en textos antiguos o reliquias sagradas, aunque algunos puedan encontrar consuelo en ellos. Su mayor arma es su propia percepción, su capacidad de ver lo sobrenatural tal como es. Confían en sus instintos, su coraje y el uno en el otro. Son una línea de defensa silenciosa y no reconocida contra la oscuridad que se acerca. Suena moderno, pero sus raíces están enterradas profundamente en el suelo del tiempo, en un idioma que ya no es hablado por un eco de una palabra mucho más antigua, un término olvidado que simplemente significaba cazador o perseguidor. Así, un cazador de cazadores, un perseguidor de perseguidores. Es un nombre que habla de un deber antiguo, una persecución que ha estado ocurriendo mucho antes de la era de las luces eléctricas y las ciudades bulliciosas. Este nombre es una promesa secreta. Es un recordatorio de quiénes son y qué hacen. No la misma mentalidad. Estudian a los fantasmas y demonios. Aprenden por qué un espíritu está atrapado, qué desea un demonio. Son buscadores de conocimiento, filósofos de lo paranormal, tanto como guerreros. Su nombre define su propósito. Cazan las cosas que cazan a la gente. Ahuyentan el miedo que acecha a los inocentes. Es un título que se lleva con un orgullo silencioso y una pesada carga. Ser un cazador de caminar por un camino solitario, a menudo incomprendido por las mismas personas que protegen. Son vistos como extraños, como vagabundos, como personas obsesionadas con historias mórbidas. Pero el nombre les recuerda que son parte de algo antiguo y necesario. Están continuando una tradición que ha existido desde que la humanidad se acurrucó alrededor de una fogata, asustada por los sonidos de la noche. El nombre mismo es una especie de magia. Es una declaración. Cuando se presentan entre sí, o incluso solo lo susurran a sí mismos en un lugar oscuro, es una afirmación de su papel. Soy un cazador de chica. Veo la oscuridad. Y no tengo miedo. Me opongo a las cosas que causan miedo. Soy el que caza a los monstruos. El nombre es su escudo y su estandarte. Un hilo único que los conecta con una larga línea de almas valientes que eligieron enfrentar las sombras para que otros pudieran vivir en la luz, sin saber nunca el peligro en el que estaban. Las habilidades de un cazador de salones son tan variadas como sus orígenes. No hay un manual de entrenamiento único, ni una academia a la que asistir. Sus habilidades son innatas, agudizadas por la experiencia y la necesidad. Algunos tienen una especie de segunda vista, lo que les permite ver las formas etéreas de los fantasmas tan claramente como a las personas vivas. Otros tienen un sentido empático, pueden sentir el residuo emocional que queda en un lugar, la tristeza, la ira, el terror, y usarlo para rastrear un espíritu hasta su origen. Aprenden a distinguir el toque frío de un fantasma solitario de la malicia ardiente de un demonio. Su valentía no es la ausencia de miedo. Sienten miedo, como cualquier otra persona. Lo sienten intensamente, quizás más, porque ven la verdadera cara de lo que están combatiendo. Su coraje es la elección de actuar a pesar de ese miedo. Es la bibliotecaria que entra a un archivo embrujado, con el corazón latiendo, para enfrentar el espíritu de un escriba olvidado. Es el pescador que navega su bote en una niebla maldita para guiar a un alma perdida a su descanso. Es la tranquila determinación de mantenerse firme cuando cada instinto grita que corra, que se esconda, que olvide lo que ha visto. Luchan con lo que tienen. A veces es con conocimiento, descubriendo la historia de un fantasma y ayudándolo a encontrar la paz. A veces es con astucia, tendiendo una trampa a un demonio que se aprovecha de una debilidad humana específica, y a veces es una confrontación directa, una batalla de voluntad contra voluntad, una fuerza de coraje humano contra una criatura de pura pesadilla. Aprenden a usar hierro, sal y agua corriente, no como amuletos mágicos, sino como herramientas prácticas que alteran lo sobrenatural. Su mayor fuerza es su espíritu inquebrantable, una luz que se niega a ser extinguida. En un mundo que se oscurece, que se llena de terrores desconocidos que se filtran de lugares olvidados, héroes como los cazadores son esenciales. Son las atalayas en las fronteras desmoronadas de la realidad. No piden agradecimiento ni reconocimiento. Su recompensa es el amanecer tranquilo después de una larga noche, la paz que se asienta en un lugar una vez que el embrujo se ha ido. Son la prueba viviente de que incluso cuando se enfrenta a la oscuridad más aterradora,
Una sola alma valiente que sostiene una pequeña luz puede ser suficiente para mantenerla a raya. El mundo necesita a sus cazadores.